¿Y si la propia casa que llamas iglesia fuera, silenciosamente, el lugar donde tu fe se ahoga poco a poco? No por persecución abierta ni por el odio evidente del mundo, sino por algo mucho más sutil y peligroso, una rutina religiosa que se viste de piedad, pero que esconde la ausencia de la presencia viva de Dios. ¿Cuántos no se han sentado en los bancos, cantado los himnos y escuchado los sermones, sin darse cuenta de que su corazón, poco a poco, se alejaba de la voz del Creador? Clive Staples Lewis decía que el mayor triunfo de las tinieblas no está en hacernos negar a Dios de inmediato, sino en distraernos con aquello que parece ser de Él. ¿Cómo no estremecerse ante la posibilidad de que, en nombre de la devoción, estemos abrazando solo sombras? Tal vez el enemigo no quiera sacarte de la iglesia, sino mantenerte allí, dormido, convencido de que la asistencia es suficiente, mientras la intimidad con el Señor se disuelve en formalidades. Pregúntate, ¿tu comunidad te conduce a la cruz o solo a la tradición? ¿Allí encuentras un Dios que confronta, sana y transforma, o solo un ambiente cómodo que mantiene las apariencias? Lewis nos alerta que la fe no es un conjunto de hábitos, sino un fuego vivo que arde de dentro hacia afuera. Y ese fuego no puede sobrevivir donde se ha cambiado la verdad por la apariencia. Imagina la escena. Un hombre convencido de que está cerca de Dios porque nunca falta a los cultos, pero que ya no escucha la voz del Espíritu, ya no llora en la presencia de aquel que lo salvó, ya no siente ni el peso ni la alegría de la gracia. Todavía se llama cristiano, pero la llama se ha apagado. Esta es la sutileza más cruel. Creerse seguro, cuando en realidad se está siendo llevado lejos, un paso a la vez, sin darse cuenta. Por eso hoy necesitamos hablar de las 5 señales que revelan si tu propia iglesia, en lugar de conducirte a la vida, puede estar de manera imperceptible alejándote del Dios vivo. No se trata de señalar culpables, sino de abrir los ojos, porque la pregunta más urgente no es si vas a la iglesia, sino si allí, en ese espacio, tu corazón aún pertenece al Señor. El primer signo de que tu iglesia puede estar alejándote de Dios es cuando la presencia viva del Altísimo es sustituida por rituales repetitivos y vacíos. Lewis afirmaba que el mal rara vez se muestra en su forma grotesca. Prefiere las distracciones sutiles, aquellas que parecen piadosas. El culto se convierte entonces en espectáculo y no en encuentro. El corazón se acostumbra a ver la llama a través de un vidrio, luz aparente, pero sin calor real. Es el comienzo de un alejamiento casi imperceptible, pero profundo. En ese ambiente, el fiel aprende a confundir movimiento con vida. Hay música, hay sermón, hay gestos, pero el espíritu no se siente. Lewis nos recuerda que el enemigo prefiere hombres satisfechos en los bancos de la iglesia, creyendo que la rutina ya es devoción. El cristiano canta, aplaude, repite palabras, pero no se entrega. Y cuanto más natural parece este hábito, más difícil es percibir su esterilidad. Imagina la escena: personas reunidas, sonriendo, cantando juntas, pero sin lágrimas de arrepentimiento, sin transformación, sin encuentro con el Dios vivo. Lewis decía que la religión puede ser el mayor disfraz del infierno cuando pierde su centro. Es fácil llenar los ojos con símbolos y tradiciones, pero difícil abrir el corazón a la verdad que incomoda. La liturgia vacía arrulla, pero no despierta. En este proceso, muchos comienzan a buscar solo sensaciones. Si la música emociona, creen que Dios habló. Si el sermón es elocuente, concluyen que el Espíritu actuó. Pero Lewis advertía que la emoción no es la medida de la fe. El verdadero fuego no se produce por aplausos, sino por la presencia divina. Una iglesia que ofrece solo estímulos y no transformación empobrece el alma. Así es como la fe se convierte en barniz, bonita por fuera, frágil por dentro. Cuando el culto pierde su sentido de adoración y se convierte solo en un evento,
El alma se acostumbra a vivir sin Dios, incluso dentro de la casa que se dice de él. Lewis afirmaba que la caricatura de la religión es más peligrosa que su ausencia, porque engaña sin herir. Es el veneno que se toma en dosis pequeñas, pero constantes. El segundo signo surge cuando el enfoque de la Iglesia deja de ser Cristo y pasa a ser el hombre. Los sermones comienzan a girar en torno a sueños personales. Las canciones hablan más de logros que de arrepentimiento, y los ministerios se convierten en plataformas para el ego. Lewis decía que el pecado adora disfrazarse de virtud. Una fe que debería ser renuncia se convierte en un escenario para la exaltación del propio yo. Esta inversión es peligrosa porque parece espiritual. Palabras como propósito y victoria pueden sonar piadosas, pero esconden una inversión mortal. El trono lo ocupa la criatura y no el creador. Lewis comparaba este engaño con la luna tratando de ser sol. Refleja luz, pero nunca será fuente de ella. Cuando la Iglesia exalta al hombre, ya no es casa de Dios, sino templo de ídolos. Y lo más cruel es que el fiel se siente aún más cerca de Dios cuando, en realidad, está solo más cerca de sí mismo. Cree que cuanto más escucha sobre su felicidad, más espiritual se vuelve. Pero Lewis recordaba que la verdadera fe se mide por cuánto nos lleva a negar nuestros deseos ante la voluntad divina. Una iglesia que no enseña esto prepara hombres consentidos, no discípulos. Imagina un púlpito que proclama únicamente mensajes motivacionales. Las personas salen animadas, inspiradas, incluso sonrientes, pero no transformadas. La cruz se convierte en telón de fondo y no en el centro de la vida cristiana. Lewis decía que el evangelio sin cruz no es más que moralismo, y el moralismo no salva a nadie. Este tipo de mensaje crea religiosos optimistas, pero no regenerados. En este ambiente, el peligro crece porque parece agradable. ¿Quién criticaría un discurso lleno de ánimo? Pero Lewis advertía que el diablo prefiere hombres satisfechos en su vanidad antes que humillados ante la cruz. Cuando la fe se convierte en escenario de autoayuda, ya no libera, solo arrulla, engaña y aleja lentamente el corazón de la verdadera luz. El tercer signo aparece cuando la santidad deja de ser proclamada y el púlpito se centra únicamente en la prosperidad. Lewis decía que los hombres modernos no querían un Dios santo, sino un abuelo benevolente que solo deseara verlos felices. Esta caricatura es seductora porque conforta, pero traicionera porque vacía. El pecado ya no es confrontado, el arrepentimiento ya no se exige, y el infierno desaparece de los sermones. En este escenario, el mensaje cristiano pierde su seriedad. Las verdades duras se silencian para no incomodar, y el evangelio se reduce a una invitación a bendiciones fáciles. Lewis alertaba que la omisión de la verdad no elimina su realidad. Así como borrar un cartel de peligro no elimina el abismo, callar sobre el juicio no libera a nadie de él. La iglesia que hace esto prepara almas para caer ciegas. La prosperidad, cuando se coloca como centro, distorsiona la motivación de la fe. El fiel comienza a buscar no al Dios que transforma, sino los regalos que satisfacen. Lewis afirmaba que Dios no nos llama a ser felices según nuestros caprichos, sino santos según su voluntad. Una iglesia que olvida esto, cambia la corona eterna por monedas temporales. Es la negociación disfrazada de adoración. Este engaño es aún más grave, porque alimenta una ilusión. Cuanto más logros, más fe. Pero Lewis insistía en que la verdadera prueba de la fe no está en cuánto recibimos, sino en cuánto renunciamos. Cuando la cruz es reemplazada por un catálogo de bendiciones, el discipulado muere. El cristiano deja de ser seguidor del crucificado y se convierte solo en consumidor de promesas. Y en este punto, la fe ya no es fe, sino superstición. El hombre ora para recibir, ofrece para ganar, canta para atraer bendiciones, pero no para acercarse a Dios.
Luis decía que la religión usada como herramienta de negociación es solo idolatría con otro nombre. Una iglesia que fomenta esto no conduce al cielo, sino que empuja suavemente lejos de él. El cuarto signo es cuando el amor entre hermanos deja de ser fruto del espíritu y se convierte solo en conveniencia social. Luis decía que la verdadera comunidad cristiana nace en el fuego de la renuncia y del servicio, no en relaciones superficiales. Cuando la iglesia se transforma en un club de amigos, pierde su esencia. El amor deja de ser sacrificio y se vuelve simpatía selectiva. En este ambiente, la comunión no es más que fachada. Hay abrazos, hay sonrisas, hay palabras bonitas, pero poca disposición para cargar la carga del otro. Luis nos recordaba que el orgullo se oculta tras vestiduras espirituales, separando personas incluso cuando están lado a lado. El diablo no necesita expulsar cristianos de la iglesia. Basta con aislarlos con muros invisibles. Esta superficialidad destruye silenciosamente la misión del cuerpo de Cristo. La iglesia deja de acoger al quebrantado y valora solo a quienes encajan en patrones sociales. Es como un hospital que rechaza a los enfermos. Luis decía que el cristiano aislado es como carbón alejado del fuego. Pierde calor y pronto se apaga. Sin amor genuino, la fe se marchita. Y lo más doloroso es que, en este ambiente, muchos confunden aceptación social con comunión espiritual. Se sienten incluidos, pero no edificados. Luis advertía que no hay neutralidad en el corazón humano. O caminamos hacia Dios, o nos alejamos de Él. Una iglesia que cultiva solo relaciones de conveniencia prepara almas para la frialdad. La ausencia de amor real convierte a la iglesia en un espacio de soledad disfrazada. Personas rodeadas de multitudes, pero solas ante Dios. Luis decía que el infierno no es solo un lugar de fuego, sino también de aislamiento absoluto. Una comunidad que no cultiva amor ya vive un anticipo de ese aislamiento. Y así, incluso dentro del templo, muchos se alejan del Señor. El quinto y último signo surge cuando la palabra deja de ser fundamento y se convierte solo en adorno. Luis defendía que las escrituras no fueron dadas para embellecer discursos, sino para confrontar conciencias y liberar almas. Cuando la predicación se transforma en frases motivacionales pegadas sobre versículos, la Biblia pierde su poder de espada afilada. El púlpito inspira, pero ya no transforma. En este escenario, el fiel no es llamado a la obediencia, sino solo a la inspiración momentánea. Sale conmovido, pero no convertido. Luis decía que la verdad no nos fue dada para agradarnos, sino para liberarnos. Una iglesia que suaviza la escritura le roba a sus miembros la oportunidad de encontrar vida verdadera. El efecto es devastador. Una multitud de oyentes entusiasmados, pero no regenerados. Este signo es aún más grave porque cierra un ciclo mortal. Comienza con rituales sin vida, continúa exaltando al hombre, olvida la santidad, pierde el amor y finalmente silencia la palabra. Luis advertía que el cristiano que permanece en este camino cree estar en el centro de la luz, pero ya está envuelto en tinieblas. El peligro está en no percibir la caída hasta que sea demasiado tarde. La ausencia de la palabra no significa silencio absoluto, sino ruido sin sustancia. Los sermones pueden ser largos, las canciones hermosas, pero sin raíz en las escrituras, todo se convierte en paja ante el fuego. Luis decía que no hay forma de resistir al infierno con frases bonitas. Solo la verdad eterna puede sostener el alma. Sin ella, el corazón se pierde. Y aquí, la pregunta inevitable resuena. ¿Es tu iglesia un espacio de vida o un campo de distracciones? Esta reflexión no debe ser tomada como acusación, sino como invitación. Luis creía que Dios susurra en nuestros placeres, habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestros dolores. Tal vez este sea el grito que necesitabas escuchar para despertar antes de que sea tarde. Ahora, respira hondo y permítete mirar dentro de ti mismo.
Cada ritual que realizamos, cada palabra que escuchamos y cada gesto de fe que repetimos sin conciencia son espejos que reflejan no solo nuestras prácticas, sino también el estado de nuestra alma. Lewis nos recordaba que la verdad no necesita aplausos, necesita ser vivida. Si al reflexionar percibes que tu fe ha sido solo envoltorio sin contenido, quizás sea hora de despertar a lo que realmente importa: la presencia viva de Dios. No es el culto, no es la música, no es la multitud, es Él. El camino que hemos recorrido juntos en este video ha revelado señales sutiles pero poderosas que muestran si estamos siendo conducidos hacia cerca o lejos del Creador. Cada detalle, desde la superficialidad del amor hasta la falta de raíz en la palabra, forma un mapa silencioso de nuestras decisiones espirituales. Lewis afirmaba que el cristiano que se engaña cree estar seguro, pero en realidad camina entre sombras. Reconocer estas señales no es motivo de desesperación, sino de despertar. Es la oportunidad de reorientar la brújula del corazón hacia el norte verdadero. Ahora, imagina la vida como un jardín. Todo lo que no recibe luz, cuidado y atención se marchita lentamente. La fe descuidada en rituales vacíos, en promesas humanas o en conveniencias sociales se marchita de dentro hacia afuera. Pero cada pequeña decisión de buscar autenticidad, de cultivar el amor verdadero y de escuchar la palabra con corazón despierto es como plantar una semilla de vida eterna. Lewis nos recuerda que Dios no desea espectadores, desea jardineros de su propia alma, listos para cosechar el fruto del Espíritu. El llamado final no es para señalar culpables, sino para abrir los ojos y el corazón. Pregúntate, ¿estoy viviendo por apariencia o por transformación? ¿Estoy dentro de un templo de conveniencias o en un lugar donde la presencia de Dios arde, corrige y transforma? Esta reflexión no debe solo pensarse, sino sentirse, respirarse, incorporarse. Porque la mayor traición del alma es engañarse creyendo que está segura cuando ya se ha alejado del camino de la vida. Y si sientes esta verdad resonando dentro de ti ahora, no dejes que se disipe. Dale me gusta a este video para fortalecer este mensaje, compártelo con alguien que necesite escuchar el mismo llamado, comenta tu experiencia para abrir el diálogo e inscríbete en el canal para caminar con nosotros en esta búsqueda de fe viva. Recuerda, la presencia de Dios no se mide por la frecuencia, sino por el corazón despierto. Y hoy, más que nunca, es el momento de reavivar la llama que nunca debió haberse apagado.